Ya, entonces volvemos, chiquillos, a la clase y vamos a leer este pedazo del cuento que se llama Una señora de José Donoso. ¿Qué es lo que dice? Por uno de los senderos, ahí vamos abajo, sendero es caminos, ¿ya? Para ahí después revisamos el vocabulario. Por uno de los senderos vi avanzar a la señora del brazo de otra mujer. Hablaban con animación, caminando lentamente. Al pasar frente a mí, oí que la señora decía con tono acongojado: imposible. La otra mujer, acongojado. Aquí está el... ¿Qué tipo de narrador hay, chiquillo? ¿Es un narrador que está dentro o fuera de la historia? ¿El que está contando está dentro o fuera de la historia? Ahí que por uno de los senderos vi avanzar a la señora del brazo de otra mujer. Hablaban con animación. Hay dos verbos que lo indican, chiquillos. Exacto. Mira, con animación. ¿Ah? Está dentro. Está dentro de la historia. Es un narrador protagonista que está contando con lo que pasa con una señora. Ella dijo imposible. La otra mujer pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla. Circundando la pileta, se alejaron por otro sendero. Si dice consolarla, suponemos que la señora está... ¿Cómo está la señora? Si dijo imposible y dijo consolarla, ¿cómo va la señora? ¿Cuál es su estado psicológico emocional? Incluso dice acongojado acá, que ahí ya me va a decir claramente lo que es. Acongojado, triste, ¿ya? Ahí se lo dijimos, con esa palabra se dan cuenta. Inquieto, me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas, para preguntar a la señora qué había sucedido, pero desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los últimos menesteres del día. No tuve paz la semana que siguió de este encuentro. Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la señora se cruzara en mi camino, pero no la vi. Parecía haberse extinguido y abandoné todos mis quehaceres, porque ya no poseía la menor facultad de concentración. Necesitaba verla pasar, nada más, para saber si el dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Frecuenté los sitios en que soliera divisarla, pensando detener a algunas personas que se me antojaban sus parientes o amigos para preguntarles por la señora, pero no hubiera sabido por quién preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda esa semana. Entonces aquí él la buscó para ver si encontraba a esa señora y poder también consolarla. Las semanas siguientes fueron peores. Llegué a pretextar una enfermedad para quedarme en cama y así olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Quizá al cabo de varios días, sin salir, la encontrara de pronto el primer día, y cuando menos lo esperara, pero no logré resistirme, y salí después de 2 días en que la señora habitó mi cuarto en todo momento. Al levantarme me sentí débil, físicamente mal. Aún así, tomé tranvías, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de circo de extramuros. La señora no apareció por parte alguna. Pero después de algún tiempo la volví a ver. Me había inclinado para atar un cordón de mis zapatos y la vi pasar por la soleada acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aromo en la mano, los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. Su imagen se desvaneció de mi mente. Después de perderle el rastro en aquella ocasión, volví a mis amigos, conocí gente y paseé solo o acompañado por las calles. No es que la olvidara, su presencia más bien parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan la ciudad. Entonces, chiquillos, mire, primero él la vio triste y empezó a seguirla. Y después, ¿cómo la vio a la señora? ¿La vio igual triste
o diferente. Lo dice ahí. ¿Cómo estaba la señora después? Ahí en los dos últimos párrafos lo dice. ¿Cómo iba la señora la segunda vez que la vio el narrador protagonista? ¿Cómo iba la señora, chiquillo? Lean ahí, pues, pero si la guía no la puedo hacer yo, pues la tienen que hacer ustedes, ¿ya? Y ustedes pueden hacerla, pues. A ver, Loreto, ayúdame, ahí. Ayuda a tus compañeros. ¿Cómo iba la señora la segunda vez que la vio? Que la vio este protagonista. ¿Por qué habrá quedado tan preocupado el protagonista por la señora? Con la señora, porque al principio cómo la vio y ahora cómo la ve. ¿Y por qué le llamó tanto la atención? Exacto. ¿Lo puedes ver, Loreto? ¿Está aquí? ¿O está el Víctor? ¿Víctor? ¿Está el Víctor o no? No, profe, también lo perdimos. Ah, escucha. Está el Alan, Catalina, Estefanía Reyes, Jorge Leiva, la Krishna, Loreto, Sebastián Rojas. Ya pues, chiquillos, aunque sea por chat. Sí, pues, ¿cómo está la Ustedes señora al participan principio harto. y después? Ahí lo dijimos, acongojado te dice. Y después, aquí, ¿qué palabra te indica? ¿Cómo está la señora? Ahí, Jorge, ¿te das cuenta cómo está la señora ahora, en la segunda vez que la vio? Jorge, ¿estás ahí? Alan. Bueno, ahí van a tener que ver, porque yo no les voy a decir la alternativa, no va a poder ser porque ustedes la tienen que hacer. Ahí está el vocabulario: senderos, caminos, acongojado es triste, circundado rodeando, como explicaba acá, circundando es rodeando la pileta. Después dice, menesteres son quehaceres. Quehaceres, los últimos menesteres, los últimos quehaceres, cosas que hacer que tienen las personas que transitaban por los últimos menesteres, cosas que tenían que hacer las personas. Pretextar es excusarme. Él se excusó, se pretextó de no ir incluso a trabajar porque estaba preocupado de la señora. Y se desvaneció, desapareció. Miren, acá, chiquillos, lo que hay que ver. ¿Te parece que este texto tiene una visión de mundo de tipo cotidiano? Fundamenta con dos ideas presentes en el relato y dos sobre tu conocimiento acerca del mundo mítico. Ay, aquí esto está mal, chiquillo, está mal, que yo lo corregí, pero en el otro, que lo tengo en dos partes. El que se la subí a ustedes está bien. En el mundo cotidiano. Conocimiento acerca del mundo, la puedes extraer, bueno, de lo que hemos dicho. ¿Por qué dirían que este cuento es del mundo cotidiano? ¿Qué tiene? Miren, pues yo les voy a ayudar empezando. Me va a salir así un cuarto. El cuento de la señora, perdón. Señora presenta un mundo cotidiano. Un mundo cotidiano. ¿Por qué? Eso me lo tienen que decir ustedes. ¿Qué características tiene que tener un mundo cotidiano? ¿Alguien de ustedes lo sabían?
¿Qué característica puede tener el mundo cotidiano? Krishna, ¿te acuerdas? ¿Cómo tiene que ser el mundo cotidiano? ¿Cómo es el mundo cotidiano? Krishna, ¿estás ahí? ¿O Alan? Ya, pues chiquillo. Loreto, ¿estás? ¿Qué les pasó? Si ustedes participan, pues. Yo creo que se nos quedaron dormidos, profe. Sí, chuta. Sí, me daba miedo un poquito el texto a mí ese. Pero de verdad son de los grandes escritores que tenía Chile. Po. Como al nivel, bueno, no existía toda la mediación que existe hoy día, pero por ejemplo como la Isabel Allende, como eso que tenemos hoy, o el Rivera Letelier. Ah, ya, Loreto. No te preocupes. Alguien viene, pero no haciendo las. Estoy haciendo clases. Es que Loreto, espérate, ¿qué característica tiene un mundo cotidiano? ¿Qué característica tiene un mundo cotidiano, Loreto? Que es como del día a día. Ya es como del día a día. ¿Qué más? ¿Qué otra regla puede tener? Que no tiene cosas fantásticas. Ya, el mundo cotidiano, porque tiene, vamos a poner, ¿en qué nos teníamos que fijar? ¿En qué elementos, por ejemplo? ¿En qué elementos nos tenemos que fijar para que saber el tipo de mundo? ¿En qué cosas, por ejemplo, nos teníamos que dar cuenta? Yo les dije una, le voy a decir una, en los acontecimientos, en las acciones, ¿ya? En las acciones. ¿En qué otra cosa teníamos que fijarnos? Díganme otra. ¿Te acuerdas de otra, Loreto? ¿Otro elemento que nos podemos fijar? En la época que está el relato. Ya, en la época, pero otro elemento, mira, tú dijiste época, y otro que más claro, más clarificador para identificar el mundo. En la época, ¿qué tienen que haber? En la época, ¿quién es la época por quién están habitadas? Los personajes. Exacto, porque tiene personaje, podemos decir, porque tiene personajes, vamos a poner los tres, ¿para qué vamos a poner? Personajes, tú me hablaste de época, lo vamos a poner ambientes, ¿ya? Ambientes y acciones, que le dije yo antes, acciones muy parecidas al día a día, como dijiste tú, muy parecidas a lo que pasa todos los días, a lo que pasa todos los días en la vida real, ¿no es cierto? Todos los días en la vida real, en la vida cotidiana, pongamos para seguir el mismo orden. No, pero puso cotidiana, vamos a poner real mejor. En la vida real. ¿Y qué frase textual o qué elemento de aquí nos hacen decir que la vida es cotidiana, que la vida en cuanto al personaje, en cuanto a las acciones, las cosas que hace, qué cosas te parecen cotidianas aquí en la lectura que pudiéramos sacar? ¿En qué parte se nos dice, por ejemplo, que hace él algo normal, que hacemos todos? Por ejemplo, ¿en qué parte podríamos decir que él hace cosas que hacemos todo en la vida normal, común y corriente? Miren, por aquí, ¿qué cosas son cotidianas?
por aquí, mira, lo voy a poner súper ahí. ¿Qué elementos son cotidianas que podemos hacer las personas? No es que las hayan hecho ustedes, pero ustedes saben que pueden pasar en la realidad, de lo que estoy ahí marcando. ¿Qué es lo que es cotidiano? Casi para no subrayarlo antes que me lo digan ustedes. ¿Qué es lo cotidiano? Como ir al cine, Eso. andar en el mercado. Exacto, mira, aún así, porque esto es de esta época de principio del siglo XX, muy bien Loreto, aún así tomé tranvía, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de circo de extramuro. Esto te indica que el ambiente, el lugar donde se realiza la acción de este cuento es una situación cotidiana la vamos a copiar, la vamos a poner acá en la respuesta y con eso, por aquí, y ponemos, como yo les decía, cuando copiamos, ponemos comillas para decir que hay como, ahí, con la vida. Por ejemplo, ponemos acá, por ejemplo, ponen 2 puntos y ponen la cita en cuanto a los personajes. Y los personajes, faltan herramientas de corrección, ya no importa. A ver, ¿qué le ponemos ahí? No voy a descargarla. Porque ¿quiénes son los personajes, chiquillos, que están aquí? En cuanto a los personajes, ¿quiénes son? El título lo dice. Es una señora. ¿La señora a ustedes le indica un mundo cotidiano o de otro tipo? Hoy día nos pueden llamar a la Maca y a mí señoras, porque tenemos hijos y tenemos una vida ya de adultas. ¿Ya? Los personajes están, ya, aquí tenemos el ambiente. Los personajes como la señora, vamos a poner ahí, la señora y el narrador también pertenecen al mundo cotidiano. También pertenecen al mundo cotidiano. Las acciones, los personajes y, ¿qué dije? Las acciones, los personajes y el ambiente, el espacio, te indican qué tipo de mundo es. Y siempre lo que ustedes saben que tiene características, el mundo cotidiano, tiene que tener características del mundo actual, del mundo normal que uno vive cada día, que no hay cosas extrañas, ni paranormales, ni sobrenaturales. Eso lo dijo la Loreto también. Espérate, el cuento de la señora, pues es un mundo cotidiano porque tiene personajes, ambiente, acciones muy parecidas, y no hay ningún hecho fantástico. Lo dijo también, lo voy a poner aquí. Y no hay ningún hecho fantástico. Hecho fantástico. Fantástico. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí fui al cine y todo aquello. Aquí también los personajes y las acciones que están en esto mismo, porque estas son acciones. Pues, ir al cine, recorrer el mercado, también están por ahí. Están en acciones y ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos? Esto es lo que nos... vamos a ir paso a paso para que yo les voy a ir explicando. Primero ustedes tienen que saber qué es lo que te preguntan. ¿Te parece que este texto representa una visión de mundo de tipo cotidiano? Hay que saber qué es, en el paso 1, hay que saber qué te preguntan. Hay que saber y decir con tus palabras qué te están preguntando. ¿Qué te están preguntando? Porque no te están preguntando, alguien podría confundirse porque nosotros aquí en esta habilidad, chiquillo, lo que estamos haciendo no es identificar el mundo.
Estamos usando que ustedes sepan el mundo, pero no es identificar, sino es evaluar, fundamentar, argumentar. ¿Por qué ese relato es de tal mundo? ¿Entienden ahí la habilidad? Eso es lo que estamos tratando de aprender. Más que reconozcan, obviamente lo tienen que reconocer, porque si parten, ahí te lo dicen incluso. Aquí te ayudan con la pregunta. En esta te ayudan te dicen que el mundo es cotidiano, ya te lo dicen, ni siquiera lo tienes que identificar, porque eso ya está listo. Lo que usted tiene que hacer es fundamentar, con dos ideas presentes, pusimos dos, pusimos de la señora y pusimos presente en el relato y dos sobre tu conocimiento acerca del mundo cotidiano. Eso lo tiene que evaluar con lo que usted sepa y apoyándose en el texto para que pueda responder. En el primero tenemos entonces, y aquí después hay que saber, perdón, hay que saber y decir con tus palabras qué te están preguntando. En el 2, identificar, aquí hay que identificar los tres elementos de identificar: personajes, acciones y espacios donde se desarrolla la obra o el relato, donde se desarrolla el relato. ¿Ya? ¿Dónde están? Identificar a los personajes, y si usted ve un personaje que es extraño, que tiene una cola, inmediatamente va a saber que no es un mundo cotidiano. Lo mismo las acciones, que si puede volar, tampoco. El espacio, distinto. En el paso 3, saber qué características identificar, recordar las características del mundo cotidiano. En este caso, pues las características del mundo cotidiano. ¿Qué saben ustedes? Lo mismo si hubieran mostrado una obra del mundo mítico, ustedes saben que deberían aparecer dioses, deberían explicar sobre el origen y, ¿no es cierto?, del hombre y del mundo. Si fuera del mundo realista, te hubieran hablado de una época en especial, de la Revolución Francesa, por ejemplo, que se hubiera habido de la Revolución Francesa, de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Hubiera dicho que es realista, que es... Aquí no tenemos el de ciencia ficción, pero en el video sí mostramos si hay elementos tecnológicos y ciencia muy avanzada. Ustedes saben que desde ciencia ficción, conocer todo aquello, ¿ya? Recordar las características. Después, revisar si el texto cumple esas características del mundo cotidiano. Si el texto cumple con las características del mundo cotidiano. Eso, hay que revisar. Y por último, responder la pregunta, responder la pregunta, pero utilizar, mira, responder la pregunta, en este caso no era una pregunta alternativa, entonces no hay que elegir alternativa. Responder la pregunta utilizando las dos cosas, utilizando lo que se conoce sobre el tipo de mundo, lo que se conoce del tipo de mundo, y ejemplificándolo con citas del texto. Con citas, pero ahí arreglo, del texto. Así usted tiene que responder. No puede responder solamente diciendo que es cotidiano y se queda ahí, porque más encima eso es la pregunta. No hay
no es la intención, chiquillos, en esta última habilidad que estamos viendo en los textos narrativos, no es la intención de hacer algo menor, sino que la habilidad es superior, que usted puede fundamentar, argumentar con un concepto que usted tiene ya de antes. Es relacionar el concepto y aplicándola y viendo si cumple o no esas características. No puede hacerlo sin saberlo, Lo primero es saberlo, ¿ya? Reconocer los tipos de mundo y conocer qué tiene cada uno y después fundamentarlo con características del texto. Miren, ahora vamos a practicar. Responde la siguiente pregunta del fragmento Cuento de la señora, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. ¿Ya? Vamos viendo, pero ahora nos van a hablar de otro tema. Lee la siguiente información sobre los tipos de personajes y luego responde, ¿te parece que el protagonista es un personaje estático o dinámico? Justifica con 2 acontecimientos presentes en el cuento leído. Un personaje, te van a decir, para que usted se recuerde, un personaje puede clasificarse de acuerdo a sus características psicológicas en estático o dinámico. Decimos que es estático si no presenta cambios en su personalidad a lo largo del relato, y que es dinámico si por el contrario los hechos que experimenta lo llevan a una nueva estructura mental o anímica. ¿Ya? Entonces, el protagonista, el narrador o la señora, chiquillo, ¿qué dirían ustedes? La señora, veamos porque la señora está aquí. Veamos la señora. ¿La señora es un personaje estático o dinámico? ¿Es estático o dinámico la señora en su forma de ser? ¿Siempre estuvo con una forma de ser o cambia su forma de ser? ¿Es estática o dinámica? Dinámica. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, entonces ponemos acá. La señora... bueno, igual lo vamos a poner con mayúscula ahí porque el personaje... La señora es un personaje dinámico. ¿Por qué, Loreto? Porque cambia. Ya, dinámico, porque cambia su manera de ser. ¿Y en qué cambió? ¿En qué cambió? ¿Cuál fue el cambio? ¿Lo alcanzaste a escuchar, Loreto? No sé si estuviste cuando lo leímos. ¿En qué cambió? Mira, ahora mira. Ahí hay marcas textuales. ¿Cómo estaba la señora al principio y después cómo estaba? Y con todo esto más encima, todo esto también, pues miren. Todo ello. Estaba como triste al principio y después estaba sonriente. Y después estaba sonriente, alegre, ¿no es cierto? ¿Ya? Espérate acá. Acá. Ya cambia su forma, porque al principio de la historia estaba triste. Espérate, aquí lo vamos a cambiar. Estaba triste y luego se le vio sonriendo, lo que dice que estaba feliz, lo que manifiesta que estaba feliz, o lo que evidencia que estaba feliz.
Ya. Eso, mire, y me dice que lo podemos, y esto mismo, que yo aquí lo subrayé, lo podemos usar como base para responder. Mira, esto de tono acongojado, a ver si lo puedo marcar así. Espérate, decía, ya, ella lo decía, para que sepamos que lo decía. Con tono acongojado lo podemos copiar. Igual para que esto no lo estamos inventando, chiquillos, ustedes están fundamentando con... Espérate, ¿dónde está? No, acá. Fundamentando con elementos del mismo texto. Espérate. Ya, entonces ahí le ponemos y después la otra parte. Perdonen que quede amarillo azul porque se nos va a cambiar el tiempo. Y esto también tenemos que... Ay, se me borró, pero no importa, vamos a copiar esto. Ahí le ponemos el coma, le ponemos espérate, le ponemos comillas. Ay, espérate. Espérate, ahí. Ya. Ahí hay dos citas, la podemos incluso, pongámosla abajo. ¿Ya? Hay dos citas que te indican el cambio de la señora, que en un momento estaba triste y en otro, que estaba feliz, y usted le dice cómo lo dicen las citas, para que quede bien redactado. Cómo lo expresa la siguiente cita, cómo lo expresan las siguientes citas. Yo hago todo eso, chiquillos, porque aquí les explico cómo tienen que ir redactando. Tiene que ser una redacción completa, no solamente una enumeración. No tenemos que hablar como los indios y solo como dictado, sino que podemos armar periodos, oraciones, frases que tengan toda una profundidad, con sujeto, predicado, con elementos, con complementos circunstanciales, de todo tipo, ¿ya? Por eso le hago todo la redacción. ¿Te parece adecuado para el tema del relato que el narrador sea protagonista? A ver si me pueden decir esto último. Esto es lo... Ay, me va a quedar una parte, ¿no? Ya, en estos 2 minutos. ¿Te parece adecuado para el tema del relato que el narrador sea protagonista, es decir, que sea el mismo protagonista que nos relata su historia? Justifica tu respuesta agregando 2 argumentos. ¿A usted qué le hubiera parecido mejor? ¿Un narrador que esté dentro de la historia o que esté fuera de la historia? ¿Les parece bien que haya estado dentro de la historia? ¿Qué le da al texto que el narrador esté dentro de la historia? ¿Qué permite que el narrador esté dentro de la historia? Porque este es como un narrador, casi un narrador testigo, más que protagonista, más que un narrador testigo que va contando lo que le pasa a la señora. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que es mejor que el narrador esté, para contar una historia como esta, que esté dentro de la historia o que esté fuera de la historia? ¿Qué les parece mejor? Que esté dentro. ¿Ya? ¿Que esté dentro por qué? Porque da un punto de vista diferente y da para como entender las cosas desde dentro de la historia. Ya, bien, ya. Me parece bien que el narrador esté dentro de la historia, porque el narrador, cuando está dentro de la historia y está contando de la señora, chiquillo, ¿está más lejos o está más cerca de lo que sucede? Más cerca, ¿no? Exacto, más cerca. Que el narrador esté dentro de la historia, porque cuenta de primera fuente, ¿no es cierto? Cuenta
de primera fuente, pueden poner primera fuente, y en forma cercana, lo que le sucede a la señora. Y ahí tenemos que encontrar dos partes donde habla el narrador, que ustedes lo identifican, como al principio lo identificaban, miren acá.